de isomorfismos de gráficas, de hecho solo una aplicación en circuitos electrónicos. Vamos para allá. Este corresponde a un juguetito. Era una Jeep. Como ven aquí se conectaban las dos baterías, y con este interruptor lo que hacía que encendía y apagaba. Podemos ver aquí que tiene un diodo emisor de luz, o sea un LED. Aquí otro LED. Este viene siendo un capacitor, un interruptor y por aquí una resistencia. Vemos aquí qué es lo que tiene en el circuito. En esta placa vemos que estos dos cables iban conectadas a las baterías, positivo a negativo, y esa carga pues va y hace toda una vuelta, todo un circuito. En algunas partes por ejemplo aquí en este resistor, lo que hace es que cambia impide a que pase la corriente como viene, y a veces le baja la corriente. Entonces ven que está conectado a estas dos terminales, a estas dos líneas. Entonces aquí viene la energía, viene aquí y hace una vuelta por acá, pasando por todos esas partes, y aquí con este interruptor pues hace que pase la energía o que no pase energía. Cierra, digamos, el circuito, o lo abre o cierra el circuito. Entonces, si cierra el circuito, hace que todo vaya, enciendan aquí estas lucecitas, y además se vaya la corriente hacia estos dos lugares, hacia el motor. ¿Qué hay en el motor? Pues en el motor hay una bobina, y ustedes saben que si tenemos una bobina y por ella pasa una corriente eléctrica, induce un campo magnético, y ese campo magnético a su vez lo que hace es que mueve esta parte. Aquí hay un componente, y con un engranaje hace que se muevan las llantitas estas, que no me acuerdo si son llantas traseras o delanteras. Creo que son traseras, es tracción trasera. Es una Jeep esta. Y entonces lo que uno busca como propietario de alguna patente es ver que estos componentes, que esta configuración no se la copien. Y entonces aquí, si vemos este diodo, le podemos asignar no sé, pues, como si fuera una gráfica, un vértice. Y ven aquí que de hecho todo está conectado. Esto más adelante lo vamos a ver, que se puede modelar como una gráfica conexa. Empezando aquí con los polos positivos y negativos. Aquí viene la corriente, da toda la vuelta, hace todo el circuito y regresa aquí mismo. Es más o menos a grandes rasgos, aunque realmente no sea así. Pero entonces pasa por estas pistas, estas las que tienen aquí como un colorcito ahí medio más brillosito. Es unas pistas por donde pasa la corriente, donde puede pasar, y en la parte aquí como más negra es donde no pasa la corriente. Entonces estas pistas las podemos modelar como si fueran unas aristas de una gráfica, y como les digo, estos componentes pues van a ser vértices de las gráficas. En este caso habrían aquí un vértice que es en donde empieza y termina la corriente, no es cierto, aquí donde empieza y termina la corriente.
Aquí otro vértice, bueno, aquí de hecho acá hay otro vértice que es la corriente que lleva al motor. Aquí otro vértice con este diodo, otro vértice, otro diodo, y con esta resistencia habría otro vértice, y aquí con este capacitor también, y también por supuesto el interruptor. Entonces, si nosotros por alguna razón se nos ocurre emular esto, pues nos quedaría no necesariamente con la misma configuración física, pero sí en cuanto a la estructura. Entonces les voy a mostrar aquí. Esto es algo que se compra y todo, y ven aquí que trae sus códigos y números que son para identificar estas piezas, y luego también aquí trae las más de cerca, si lo vemos, estos componentes. Este capacitor tiene sus medidas, igual las resistencias, aunque aquí no se ven, pero se identifican por colores sus valores. Si uno trata de hacer esto en otro aparato, lo hace uno en casa, no esto precisamente. Aquí les voy a mostrar una parte de un proyecto. Este proyecto es un micrófono de solapa. Se compran por separado todos los componentes, y entonces lo que uno puede hacer es uno mismo armar el rompecabezas. Aquí con aquí este es un jack donde va a ir conectado que va conectado aquí. Pues va conectado la salida del audio. Esta es la entrada del audio, que como saben pues es un micrófono que lo que hace es que capta las señales, los cambios de presión del aire, y los pasa a digital. Y precisamente, de hecho aquí hay más componentes dentro, y toda esta parte se encarga de pasarlo a digital. Todo esto aquí hay otro componente que se llama potenciómetro, o pot le llaman, que aquí básicamente enciende y además aumenta el volumen. Es un potenciómetro. Y este es el cable, el jack por donde va la salida hacia las bocinas o algo. Entonces esto cambia de audio, un sonido pues puro, a un sonido digital, y esta salida es para a su vez llevarlo digital y sacarlo a un sonido físico. Aquí va la corriente, usa una batería de estos de 9 volts. Entonces si ven aquí entra, y también tiene sus circuitos. Aquí tiene más resistencias, si ven, miren, más resistencias. Entonces si lo comparamos con el anterior solo tiene una resistencia. Si lo vemos con gráficas, pues sería aquí una gráfica que corresponde a un vértice de una resistencia, y eso sería una gráfica con vértices de más de una resistencia, con lo cual pues ya podríamos decir que las gráficas no son isomorfas. Aquí vemos aquí un poco las tripas como están puestas, y con esto aquí vemos que hay un capacitor también acá. Creo que vi que nada más hay más resistencias, y como les digo, esto está integrado todavía a más cosas porque salen a más componentes. Y entonces esto ya van a ver ahorita una ficha técnica que ahí se los voy a poner aquí a un lado. En estas fichas técnicas lo que hacen es que o alguien que registra su patente, su invento electrónico, tiene que pues dar todos los requerimientos, cómo está todas las cosas, los componentes, con los valores y todo. Y si realmente es una patente, pues es que significa que es una invención que no se ha hecho, pero pues alguien se encarga de revisar que efectivamente no sea un plagio. Y para eso, por ejemplo, sería una aplicación de esto de las teorías de gráficas.
si hay dos configuraciones, dos fichas técnicas que se corresponden de manera isomorfa con los valores y todo de cada vértice, que serían aquí los componentes y los caminitos, significa que se trata del mismo circuito, ¿sí? Del mismo circuito. Y eso significa pues que hacen la misma cosa. Si hacen la misma cosa, pues son la misma cosa. Básicamente, entonces, por ejemplo, esto lo que hace es que pasa de una señal eléctrica, lo manda a algo que se mueve, a un motor. Lo que hace es que capta las señales de audio, y los manda a señales digitales. Entonces cada circuito hace sus propias cosas. Pero digamos que si lo vemos en sentido de gráficas, pues lo podemos ver como un modelo. Todo esto se modela matemáticamente en teoría de gráficas, y en gráficas se ven si son iguales, se comparan las dos cosas, que a final de cuentas se pueden comparar como si fueran, no sé, comparación de dos matrices, o ya sea usando la matriz de incidencia o de adyacencia, se comparan dos matrices, o tal cual las listas con listas de vértices y listas de aristas, como vimos en alguna clase pasada. Hay varios criterios como hemos checado, hay invariantes de gráficas que tienen que cumplir, pero en general pues ya vimos que es un problema muy grande el tratar de ver si dos gráficas son isomorfas, pero esta es una aplicación de la vida real que se puede ver. Y pues eso era todo lo que les quería platicar el día de hoy, y pues nos vemos luego en la siguiente clase.